Carolina Martínez estaba completamente derrumbada en su escritorio, en el Departamento de Ciberseguridad de Industrias Hernández, en el centro de Madrid. Su cabello castaño caía sobre su rostro pálido, y sus ojos se cerraban por puro agotamiento físico, y por primera vez en casi 48 horas se había permitido cerrar los ojos un momento, porque su cuerpo simplemente no podía más. Lo que nadie en aquella sala sabía era que ella sola en los últimos 2 días había logrado repeler un ataque cibernético masivo y coordinado contra los servidores del conglomerado, un ataque que de haber tenido éxito habría robado los datos de más de 5 millones de clientes bancarios, habría desestabilizado el sistema digital de la banca española completa y le habría provocado al consorcio pérdidas de al menos 4.000 millones de euros. Pero Roberto Hernández Vargas, el cuarentañero hijo del fundador, que había asumido el puesto de director general apenas 18 meses atrás y que ponía todo de su parte para demostrar su valía ante el consejo directivo, no veía nada de todo esto. Solo veía a una joven empleada que estaba durmiendo durante el horario laboral y en su urgente deseo de poner un duro ejemplo, caminó con su carísimo traje italiano azul marino directamente hasta el escritorio de Carolina y señaló agresivamente con el dedo hacia la pantalla del ordenador para despedirla en el acto delante de todos sus compañeros, sin tener la más mínima idea de que aquel impulsivo momento de humillación pública sería el principio del fin de su imperio empresarial. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Carolina Martínez tenía 29 años recién cumplidos y pertenecía a esa rara clase de personas que en el mundo tecnológico moderno se han vuelto absolutamente indispensables, pero que casi nunca reciben el reconocimiento que merecen. Era una de las mejores expertas en ciberseguridad de toda España, una joven extraordinaria que había pasado su corta carrera librando batallas invisibles contra enemigos desconocidos que se escondían detrás de pantallas en países lejanos. Había estudiado con matrícula de honor en la Universidad Politécnica de Madrid, con doble especialización en informática avanzada y matemáticas aplicadas. Había trabajado 3 años para una renombrada empresa de seguridad informática en Barcelona, donde había sido ascendida como la analista jefe más joven de la firma, y había fichado hace 2 años por Industrias Hernández, porque le habían ofrecido un sueldo lo suficientemente alto como para mantener a su abuela Concepción en una buena residencia de mayores. Concepción tenía 84 años y padecía Alzheimer avanzado desde hacía 6 años. Era el único familiar que le quedaba a Carolina después de que su madre Pilar y su padre Antonio murieron juntos en un terrible accidente en la AP7 cerca de Tarragona hace 9 años, cuando Carolina tenía solamente 20 años. Aquel día gris de octubre, habían salido temprano de Madrid hacia Barcelona para celebrar el cumpleaños número 30 de la prima de Carolina, y un camión con el conductor durmiendo al volante había invadido su carril en una curva mortal. Sus abuelos paternos la habían acogido entonces con todo el amor del mundo, pero su abuelo Eduardo había muerto de un fulminante infarto hace 7 años, apenas 2 años después de aquel accidente que había destrozado a toda la familia, y Concepción se había quedado completamente sola en aquella vieja casa familiar llena de fantasmas y de recuerdos imposibles de soportar. Carolina había trasladado a Concepción a la residencia Buenavista en Chamberí hace 6 años, cuando los síntomas de la demencia se volvieron demasiado severos para vivir sola sin riesgos. La residencia costaba casi 4.000 euros al mes, una cantidad que Carolina solo podía pagar trabajando horas extras prácticamente cada 2 días sin descanso y viviendo ella misma en un pequeño apartamento de un solo dormitorio en Lavapiés con paredes finas y vecinos ruidosos. Algunas noches Carolina cenaba simplemente pan con aceite porque no quería gastar dinero en comida fuera. Todo el dinero iba para que su abuela tuviera la mejor atención posible en sus últimos años de vida. En Industrias Hernández, al principio había sido simplemente una analista más entre 18 del departamento, pero dentro del primer año se había convertido en la experta principal de seguridad para el segmento bancario completo.
Una posición de enorme responsabilidad, porque Industrias Hernández era uno de los proveedores más importantes para toda la infraestructura bancaria nacional española. Nadie en la dirección general conocía personalmente a Carolina. Era de esas empleadas brillantes que trabajaban silenciosamente en las sombras. Hasta aquel jueves por la noche, fatídico cuando a las 7 de la tarde notó una actividad inusual en los archivos de registro del servidor principal. El ataque cibernético coordinado comenzó aquella noche del jueves de manera sutil y casi elegante en su sigilo sofisticado. Quien estuviera detrás no era un hacker común buscando dinero rápido. Esto era la obra de profesionales altamente cualificados, presumiblemente patrocinados por algún servicio de inteligencia extranjero hostil del este de Europa, con recursos prácticamente ilimitados y conocimiento detallado interno sobre la arquitectura específica de seguridad de Industrias Hernández. Carolina reconoció el patrón digital revelador inmediatamente. Se trataba de un Advanced Persistent Threat, un ataque dirigido y altamente desarrollado, diseñado para permanecer durante semanas sin ser detectado y para extraer lentamente datos valiosos mientras abría puertas traseras digitales para futuras operaciones aún más destructivas. Pero esto no era simplemente otro robo de datos. Carolina reconoció con creciente horror durante la primera hora crítica que los desconocidos atacantes estaban persiguiendo dos objetivos paralelos diferentes simultáneamente. En primer lugar, querían acceder a la base de datos central de clientes que contenía información altamente sensible de más de 5 millones de clientes bancarios privados y comerciales, incluyendo cuentas bancarias completas, números del DNI y datos detallados de transacciones. En segundo lugar, y esta era la realización verdaderamente aterradora que le provocó a Carolina sudores fríos en la frente, estaban tratando de obtener acceso directo a los sistemas de control altamente sensibles de la red bancaria española completa. Si lograran tener éxito, los atacantes podrían tomar el control completo del sistema bancario español y manipular cajeros automáticos o redirigir transacciones bancarias hacia cuentas fraudulentas. Carolina debería haber alertado a sus superiores y haber convocado al equipo de crisis. Pero tomó en aquella primera hora una decisión que más tarde sería discutida controvertidamente en los círculos profesionales. Decidió luchar sola contra un ejército entero de hackers profesionales. No por egoísmo, sino por razones puramente prácticas. La activación oficial del equipo de crisis habría tardado al menos 4 horas. Horas en las que los atacantes podrían haber continuado sin obstáculos. Y aún peor, Carolina ya había descubierto y reportado meses atrás una vulnerabilidad en los sistemas de comunicación interna que nunca había sido reparada. Si alertaba oficialmente, los atacantes podrían enterarse y acelerar su operación, así que se sentó en su ordenador a las 7:15 de la tarde de aquel jueves y no se levantó por las siguientes 48 horas, excepto para ir al baño o para sacar bebidas energéticas de la máquina expendedora. Roberto Hernández Vargas tenía 42 años y había asumido la posición de director general de Industrias Hernández hace exactamente 18 meses, una posición que su padre Eduardo Hernández había desempeñado durante más de 40 años desde que fundó la empresa en el barrio de Salamanca y que le había cedido a regañadientes cuando un diagnóstico de cáncer de próstata avanzado no le había permitido seguir dirigiendo el conglomerado. Roberto había estudiado en las mejores universidades, había obtenido su licenciatura por la Universidad Complutense de Madrid y su MBA en INSEAD en Francia. Y a pesar de todo ello, tenía la sensación corrosiva de que los hombres mayores del consejo directivo no lo tomaban realmente en serio, porque era demasiado joven para una posición tan importante. Esta inseguridad permanente convertía a Roberto en un jefe extremadamente duro y poco flexible. Tomaba decisiones rápidas y a menudo impulsivas, frecuentemente sin conocer todos los hechos relevantes, porque creía que cualquier vacilación sería interpretada como debilidad. Había despedido personalmente en los primeros 12 meses a 32 empleados, más de los que su propio padre había despedido en los últimos 10 años combinados.
Aquel sábado por la mañana, el día que para Carolina representaba la 48ª hora de su batalla solitaria contra los hackers, Roberto llegó por sorpresa y sin previo aviso al edificio principal, en el centro financiero de Madrid. Tales inspecciones inesperadas se habían convertido en su especialidad personal. Llegó a las 9 de la mañana en punto, acompañado por su asistente personal, Carlos Vega, y por 2 miembros poderosos del consejo directivo. Era una oportunidad perfecta para demostrar su autoridad ante precisamente los hombres a quienes tanto necesitaba probarse. Lo que encontró en el departamento de ciberseguridad le pareció confirmar todo lo que sospechaba secretamente sobre la pereza laboral. El moderno espacio abierto del departamento de ciberseguridad estaba aquel sábado por la mañana inusualmente tranquilo. La mayoría de los empleados no venían los fines de semana, pero aquel día había aproximadamente 17 personas presentes, algunas porque tenían que terminar a tiempo un proyecto importante, otras simplemente por costumbre antigua. Roberto Hernández Vargas entró en la gran sala con su elegante traje italiano hecho a medida brillando bajo las luces blancas del techo. Detrás de él entraron su asistente Carlos Vega y los 2 poderosos miembros del consejo directivo, don Heriberto Sánchez y don Federico Pérez, ambos hombres respetados de unos 65 años, que estaban muy ansiosos por ver si el joven director general realmente mostraría finalmente la famosa mano dura de la cual hablaba con tanta insistencia. Los ojos entrenados de Roberto recorrieron metódicamente todo el departamento, y entonces, finalmente, cayeron sobre el escritorio en el rincón donde Carolina Martínez estaba completamente derrumbada por el agotamiento físico extremo, su cabeza descansando en el teclado del ordenador, sus ojos firmemente cerrados. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Claramente durmiendo profundamente, mientras todos sus colegas a su alrededor estaban realizando concentradamente su trabajo. Para Roberto esta situación era la oportunidad absolutamente perfecta. Aquí había finalmente una empleada que durante el horario laboral pagado, en un sábado donde posiblemente recibía remuneración adicional por horas extras, estaba simplemente durmiendo frente a su pantalla mientras sus compañeros estaban realizando sus deberes profesionales. Caminó con pasos largos y decididos directamente hasta el escritorio de Carolina y la sacudió bruscamente del hombro para despertarla con una fuerza innecesaria que hizo que algunos compañeros bajaran la mirada incómodos. Carolina dio un fuerte respingo y parpadeó confundida con ojos exhaustos, completamente desorientada. Su rostro era el de una mujer que había estado en otro mundo durante días y que no podía procesar dónde estaba ni qué estaba sucediendo a su alrededor en aquel momento. Roberto no esperó ninguna explicación, ni le dio tiempo a recobrar la conciencia. Anunció ante todos los presentes en la sala, con una voz alta y cortante que llegó hasta el último rincón del espacio, que estaba despedida con efecto inmediato por dormir durante el horario laboral, que tenía exactamente 30 minutos para empacar sus pertenencias y abandonar el edificio para siempre, y que su comportamiento era un ejemplo perfecto de por qué él era necesario, como director general, para restaurar la disciplina que tanta falta hacía en aquella empresa. Roberto señaló con un dedo extendido acusadoramente hacia la pantalla del ordenador, donde estaban abiertas numerosas ventanas con diagramas técnicos y códigos complejos que él no podía entender, pero que asumía sin pruebas, eran simples juegos online o redes sociales. La acusó incluso públicamente de estar jugando online o navegando por Internet durante su jornada laboral, una acusación humillante que cayó sobre Carolina como un puñetazo invisible en el estómago. La sala entera estaba congelada en un silencio glacial que se podía cortar con un cuchillo. Los empleados clavaban la mirada avergonzados en sus propias pantallas. Nadie se atrevía a contradecir al director general por miedo a ser el siguiente en la línea de despidos. Don Sánchez y don Pérez asentían con aprobación visible, claramente impresionados por la determinación implacable del joven jefe que finalmente mostraba la mano dura prometida,
y Carolina, todavía medio aturdida por la falta extrema de sueño, solo intentaba en silencio procesar lo que acababa de pasar. Se puso de pie lenta y pesadamente. Empacó sus pocas pertenencias en la pequeña bolsa de cuero que siempre llevaba consigo y se dirigió con la cabeza baja hacia la puerta. A medio camino, se dio la vuelta y le dijo a Roberto, con una voz tan tranquila y agotada que apenas se podía escuchar, que debería revisar lo que había sucedido en los últimos 48 horas en los archivos de registro del servidor principal. Después se fue dignamente, sin una palabra más. Las últimas palabras enigmáticas de Carolina quedaron flotando pesada y ominosamente en el aire tenso de la oficina, y Roberto inicialmente las ignoró completamente, como estaba acostumbrado a ignorar las palabras de empleados despedidos. Había estatuido exitosamente un ejemplo claro, había demostrado su autoridad absoluta, y el poderoso consejo directivo lo había presenciado todo personalmente. Pero don Federico Pérez, quien era considerablemente mayor y más sabio de lo que su posición oficial podría sugerir, y quien había trabajado muchos años junto al padre fundador Eduardo, presionó a Roberto con voz cortés pero firme para que echara un breve vistazo a los archivos de registro, simplemente para asegurarse de que no se había pasado por alto nada importante. Roberto finalmente accedió de mala gana, principalmente para complacer al respetado don Pérez, y llamó al jefe del Departamento de Seguridad, don Manuel García, personalmente, para pedirle que revisara los archivos de las últimas 48 horas. Don García llegó 20 minutos después, corriendo a la oficina, sin aliento por el rápido viaje un sábado, y su reacción inmediata a los archivos de registro fue la primera indicación clara de que algo extraordinario había sucedido durante las últimas horas en la empresa. Se sentó durante minutos completamente inmóvil y mudo, frente a la pantalla iluminada sin pronunciar una sola palabra. Sus ojos experimentados de más de 30 años en la profesión se abrieron más y más con cada nueva información que leía. Su rostro se volvía más pálido con cada minuto que pasaba, como si estuviera viendo un fantasma. Y finalmente, cuando se levantó pesadamente de su silla, sus manos, normalmente tan tranquilas y firmes, temblaban visiblemente por el shock puro ante lo que acababa de descubrir en aquellos protocolos detallados. Don García había trabajado en ciberseguridad durante toda su vida profesional. Había visto ataques de todos los niveles imaginables. Había formado a docenas de analistas a lo largo de los años. Pero lo que estaba viendo en aquellos archivos era algo que pocas veces había presenciado en su carrera entera. Una defensa técnica de un nivel tan extraordinario que casi parecía obra de un equipo entero de especialistas trabajando en perfecta coordinación durante días. Lo que Carolina había hecho sola en las últimas 48 horas era tan impresionante que don García tenía dificultades para explicarlo en palabras simples. Pero lo intentó de todos modos, ante el aturdido Roberto y los dos miembros del consejo directivo, con una voz que oscilaba entre la admiración profunda y el horror puro. Carolina había repelido completamente sola un ataque cibernético coordinado que con altísima probabilidad provenía de un grupo financiado por un servicio de inteligencia extranjero del este de Europa. Los atacantes habían perseguido dos objetivos principales. Primero, la base de datos de clientes, con los datos sensibles de más de 5 millones de clientes bancarios españoles. Y segundo, lo que era mucho más alarmante, el control directo del sistema bancario español. Si el ataque hubiera tenido éxito, las consecuencias habrían sido catastróficas para España. Miles de cajeros automáticos sin función, millones de clientes bancarios sin acceso a sus cuentas, transacciones bancarias redirigidas hacia cuentas fraudulentas en paraísos fiscales lejanos. Las pérdidas para Industrias Hernández habrían superado los 4.000 millones de euros. Carolina había impedido todo eso completamente sola, sin pedir ayuda. Había trabajado 48 horas completas sin dormir, había realizado maniobras técnicas que incluso el experimentado don García solo podía seguir con gran dificultad, y finalmente había bloqueado exitosamente a las 6 de la mañana de aquel sábado el último intento de ataque.
Solo se había quedado dormida porque su cuerpo simplemente no podía más. Roberto Hernández Vargas se hundió lentamente en una silla cercana, su rostro completamente pálido como un fantasma, y se daba cuenta lenta pero seguramente de lo que acababa de hacer. La historia de lo que aquel sábado había sucedido en las oficinas madrileñas de Industrias Hernández se había propagado dentro de pocos días por toda la industria española como un reguero de pólvora. Cuando Roberto desesperadamente había intentado recuperar a Carolina ofreciéndole sumas de dinero cada vez más altas, ella ya tenía numerosas otras ofertas competitivas de empleo en su mesa. Las expertas en ciberseguridad de su calibre eran un bien extremadamente escaso, y la inusual historia de su defensa heroica la había convertido prácticamente de la noche a la mañana en una de las especialistas más buscadas en toda Europa occidental. Carolina finalmente había aceptado una atractiva oferta de una gran empresa americana de seguridad informática que estaba abriendo una nueva oficina en Madrid para el mercado europeo. El sueldo era casi 4 veces superior al que ganaba en Industrias Hernández, y la nueva oficina estaba lo suficientemente cerca de la residencia de su abuela que podía visitarla cada día como nunca antes había podido. Antes de su cambio definitivo, Carolina había planteado una importante exigencia no negociable a Industrias Hernández, no para ella personalmente, sino para los otros 17 empleados de su antiguo departamento. Había exigido que todos recibieran un aumento salarial significativo, que la infraestructura de seguridad fuera modernizada fundamentalmente y que la vulnerabilidad en los sistemas de comunicación interna que ella había reportado meses atrás fuera finalmente reparada. Roberto había aceptado todas sus exigencias sin objeciones. También había visitado personalmente a Carolina en su pequeño apartamento de Lavapiés, un gesto que para un hombre de su poderosa posición era prácticamente impensable. Había admitido que había aprendido una importante lección sobre los prejuicios y los juicios precipitados. Carolina había aceptado sus disculpas con dignidad, pero también había dejado muy claro al director general que definitivamente no regresaría a Industrias Hernández bajo ninguna circunstancia. Algunas relaciones le había dicho directamente con voz tranquila pero firme. Simplemente no podían ser reparadas después de que la confianza había sido destruida tan pública y brutalmente. Industrias Hernández había intentado desesperadamente recuperarse del escándalo, pero el daño a la reputación había sido enorme y permanente. La historia del director general, que había despedido a su experta más importante, mientras ella estaba salvando a la empresa de un perjuicio de 4.000 millones de euros, se había convertido en un caso de estudio que se discutía en las escuelas de negocios españolas. La posición de Roberto en el consejo directivo había sido seriamente debilitada. Su padre Eduardo había insinuado desde su lecho de enfermo que tenía que reconsiderar la idoneidad de su hijo, y él había comenzado a realmente escuchar a sus empleados en lugar de imponerles sus decisiones impulsivas con mano dura. Carolina vivía una vida considerablemente más satisfactoria en Madrid en su nuevo trabajo internacional. Su querida abuela Concepción, cuya costosa atención ahora podía permitirse mucho más fácilmente, con su salario más alto, estaba orgullosa de su nieta, aunque debido a su demencia avanzada no pudiera entender los detalles técnicos. Carolina ahora la visitaba cada día después del trabajo, le llevaba su comida favorita y le leía el periódico como solía hacerlo de pequeña. A veces, cuando trabajaba por la noche y luchaba nuevamente contra enemigos invisibles en el espacio digital, pensaba en aquellas 48 horas intensas en Industrias Hernández, en el agotamiento inhumano que había experimentado, en la enorme responsabilidad que había recaído sobre ella sola, en el doloroso momento cuando Roberto la había despedido públicamente sin saber lo que realmente había estado haciendo. A veces las personas que reciben menos atención son las más importantes. A veces las largas horas que nadie ve son las horas en las que realmente se escribe la historia invisiblemente en el fondo. Y a veces una decisión impulsiva, tomada por orgullo o por inseguridad,
puede tener consecuencias que nadie puede prever. Carolina había aprendido que el silencio a veces es más fuerte que los gritos, y que los verdaderos héroes en nuestro mundo moderno a menudo son aquellos que nadie conoce, pero sin cuyo trabajo silencioso todo se derrumbaría. Si esta historia te ha llegado al corazón, si te ha recordado que las personas más importantes a menudo son aquellas que trabajan en silencio, deja un corazón como señal de que has llegado hasta el final. Y si quieres apoyar el trabajo que hay detrás de estas historias, puedes hacerlo con un pequeño súper gracias aquí debajo del video. Gracias de corazón por quedarte hasta el final.